¿Alguna vez has ido a la playa y te han robado? ¿Has ido a un bar, a una terraza y te han robado? ¿En el metro? ¿En el bus? ¿En una calle transitada? Y es que si vives en una gran ciudad, las probabilidades aumentan, ya que este tipo de delincuentes, los carteristas, han hecho de la delincuencia una profesión, reincidiendo y reincidiendo sin aparente consecuencia. Y te habrás preguntado, ¿por qué los carteristas no van a la cárcel? Bien, en este vídeo os voy a explicar el porqué, desde una visión del derecho penal. Empecemos por la base. Lo primero que hay que ver es qué es el hurto. El hurto lo tenemos tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 234, el cual nos dice textualmente: el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será castigado como reo de hurto con la pena de prisión de 6 a 18 meses, si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. Vamos a desglosar esta definición para que se entienda mejor. El que, con ánimo de lucro. El ánimo de lucro es la intención de obtener un beneficio propio. No hace falta que lo consigas. Por ejemplo, alguien entra a un supermercado y quiere quedarse un producto o coge un producto. Esa persona tiene la intención de hacer suyo ese producto sin pagar. Por tanto, esa intención es la llamada ánimo de lucro, querer hacer lo tuyo. Bien, sigamos con tomar las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Algún objeto que no sea tuyo, que sea de otra persona y que se pueda mover. Por tanto, un inmueble, una casa no se puede hurtar. Podría ser un teléfono, un portátil, un reloj, un objeto que se pueda coger, si la cuantía de lo sustraído excediese los 400 euros. Este es el punto más importante de este artículo, ya que esto va a definir qué tipo de delito es. Si es menos de 400 euros, ya no sería penado con pena de cárcel, debido a que sería un hurto leve, el cual está penado de 1 a 3 meses con pena de multa. Este delito anteriormente era de las faltas, que se reformó con la reforma del Código Penal de 2015. Y cuando pasamos este umbral de 400 euros, se pasa a un delito superior, que es un delito de hurto menos grave, que sería un escalón por encima del delito leve. Y este sí que está penado con pena de prisión. Por tanto, en uno no se podría ir a prisión, aunque luego veremos unas excepciones, y en el otro sí. Este importe clave son los 400 euros, es el umbral. Y para tener claro lo que es un hurto básicamente es robar sin fuerza, sin violencia, sin intimidación. Es un robo a baja escala. Un robo en el que por un descuido coges el móvil del bolsillo, coges una cartera, pero no media ningún tipo de violencia. Entonces, ¿cómo reinciden sin consecuencias? ¿Cómo consiguen eludir la justicia estos delincuentes, los carteristas? Bien, cabe recalcar que reincidir es cometer una y otra vez el mismo delito, y en este caso sin consecuencias. Como hemos dicho, en el delito de hurto, cuando es inferior al umbral de 400 euros, nuestro Código Penal impide que esa persona vaya a prisión. No obstante, después de la reforma del Código Penal de 2022, se añadieron unas normas más estrictas para este tipo de casos, en el que había estos hurtos para personas que reincidían y cometían uno tras otro. Esta reforma de 2022 nos dice lo siguiente: cuando una persona ya ha sido condenada al menos por 3 delitos firmes de hurto, aunque sean delitos leves, y la suma total de lo robado, incluyendo esos delitos anteriores, supere los 400 euros, entonces ya no solo será multa, puede aplicarse pena de prisión entre 6 y 18 meses, es decir, que se agrava la pena. En cuanto a esta multirreincidencia, sobre el papel, los carteristas tendrían que ir a la cárcel, que hay una legislación en la que han intentado arreglar el problema que había anteriormente, pero esto sigue sin suceder. Entonces, ¿por qué los carteristas siguen sin ir a la cárcel? Bien, aquí están las claves. ¿Por qué en la práctica los carteristas no van a la cárcel? La primera clave es
la interpretación restrictiva que hay sobre ellos. En derecho penal siempre hay que favorecer al reo, digamos al delincuente. Por tanto, ese punto ya lo tienen a favor. También la reincidencia tienen que ser sentencias previas y firmes. Es decir, se tienen que haber agotado todas las vías de recurrir esas sentencias. Tienen que ser sentencias de hurto, la misma tipología de delitos. Por tanto, las antiguas faltas, que eran antes de la reforma de 2015, no servirían para la reincidencia. Por tanto, todo aquel delito de hurto que haya cometido antes de esa fecha no cuenta. Y luego tenemos el delito continuado, el cual, si está patente el proceso penal y se siguen cometiendo delitos, se juzgaría como un delito continuado de hurto. Y esos nuevos delitos no interferirían en la reincidencia, por tanto, no seguirían contando. La segunda clave es la dificultad de prueba que hay. La mayoría de estos delitos sucede en sitios públicos muy transitados. Por tanto, es muy difícil encontrar pruebas, cámaras de seguridad, testigos, los cuales puedan ver ese delito, cómo se ha cometido. También esos delitos suelen ser cometidos por gente extranjera. Por tanto, una vez se ha procedido a la detención de esa persona, es más difícil identificarlos porque no tienen algunos los documentos de identidad o pueden cambiarse el nombre a efectos de no sumar esas reincidencias. Por tanto, si una persona es detenida y en la siguiente detención cambia su nombre, no podrán sumar esos delitos. No suele haber una prueba directa, debido a que las víctimas se enteran de este delito con posterioridad. Por tanto, no hay una prueba directa en que la víctima ve cómo se comete ese delito, sino que se da cuenta más tarde. También, a efectos probatorios, las víctimas no suelen denunciar, debido a que es un delito de muy baja entidad, poco dinero, y prefieren, si ya les han resarcido el daño, si la policía les ha devuelto los objetos, no denunciar. Y los que denuncian, la mayoría, pierden el interés, digamos, en el procedimiento, debido a que tienen que ir al juzgado, a declarar, etc. Otra de las claves es la sobrecarga de los juzgados. Como he dicho anteriormente, se producen muchos delitos de hurto. Es el delito que más se comete y en las grandes ciudades hay una sobrecarga inmensa en los juzgados de este tipo de delitos. Solo en 2024 se realizaron 5.442 arrestos por este tipo de delito, de hurto, solo en Barcelona. Por tanto, en el resto de España el número crece exponencialmente. Cada detención que realiza la policía es un procedimiento que se tiene que abrir nuevo y la policía detiene docenas de veces a la misma gente durante todo el año. Por tanto, son números y números que van sumando a los juzgados. Y a esto hay que sumarle que no tienen todos los recursos que deberían este tipo de juzgados. Por tanto, todo va sumando. Y por último, las penas de cárcel suspendidas. Una vez condenan a la persona, se consigue condenar a pena de prisión a la persona, normalmente no va a entrar a prisión, debido a que si es inferior a 2 años la pena, se puede compaginar, digamos, para que no entre esa persona a prisión. Por tanto, se condenaría a prisión, pero finalmente no entraría. En mi opinión personal, creo que la reforma de 2022 estuvo bien formulada y con una intención clara de luchar contra los carteristas, aunque realmente no se haya acabado de conseguir ese objetivo. Y es que hay algunas cosas que se deberían mejorar, como, por ejemplo, la policía tendría que estar más informada, y es que en los atestados policiales no suelen concretar los artículos o los objetos que han sido sustraídos. Por tanto, para una posterior valoración del dinero sería más complicado, debido a que el umbral de 400 euros tiene que estar muy bien explicado en el atestado para que los juzgados puedan interponer una u otra pena. Estas son las principales causas de por qué los carteristas no van a la cárcel, y los seguimos teniendo en nuestras calles, llegando a tener la mayoría muchísimos antecedentes. Así que ahora ya sabéis por qué los carteristas no van a la cárcel.